O sea, Sí, se supone que sí, se le quiere cobrar. Porque dijo que sí. Ya, ¿qué hora es? A las 2:18. Perfecto, estamos de más. Vamos a ver antes que cuando tenemos que conectar la cámara. Se me acaba el... Ya. Diferencial. Ando a todo esto. ¿Cómo ha funcionado tu tablet? ¿Qué marca es? Mac. Ah, no tengo tanto problema. No, es una Yo tengo la misma. Él usaba Samsung. Yo tenía Samsung, pero la cambié por esto. Sí. Tenía Samsung y la cambié por la iPad. No la cambié. No, Bueno, no se me la robaron. Pero fui a la cambié por esto. Y ahí fue eso. segunda mano. No, mejor esta, la iPad. ¿Sí? Sí. No, pero es que, a ver, en el día tengo alumnos que tienen de todo tipo. Claro. Samsung. Y vi una Lenovo que también tenía una cosita así para firmarla y venía con un teclado que venía a la cara. Ah, sí, también. Y no me que yo la tengo hace 2 años. Sí, la Y vi. le dura todo el día. Sí, si nadie nos hablé, no son nada. No, si voy a que. No, pero de por sí yo me gusta la marca Lenovo. Ahí le conviene, porque si trabaja con Lenovo y... Claro, pero voy a que las características. Bueno, estas pesan mucho más. Yo tengo una Lenovo. Y ahí. Bastante buena la verdad, pero. O sea, tiene esa ventaja de dura la batería. Pero ahí depende de cuánta almacenamiento la uno. Siempre la venden, por ejemplo, no sé, yo tengo una Lenovo. Ay, no me acuerdo la marca. Pero. Bueno. O sea, Modelo. modelo. Siempre la venden, por ejemplo, no sé, por 120 GB, la otra 240. No sé, puede ser como ese. ¿Puede encontrar? Pero esos son expandibles. Sí, eso es expandible. Todas esas son expandibles. Se le puede agregar memoria. Pero Esa es la ventaja que tiene interna la o externamente. No, está la memoria interna y la memoria externa. Usted puede configurar que todo se vaya a la externa. Ya. Sí, no, porque es más como interna, porque te olvidas de andar con. Pero es que se trabaja con la nube, ¿no? Ya y sube los archivos a la nube. Sí, pero para eso tenés que siempre tener. Está Pero pagando aquí tiene internet siempre. Y si no en la casa. Y si no, Aquí, mira, aquí, internet la wifi, la señal es rescatada. Pero vaya a la AC y de repente me dice No, pero bueno, no. Sí. Nada que decir. sí, yo voy a eso, la característica. Oye, pero ¿y esas son todas con sistema Android o? Sí. No, te tiene Mac. Bueno, eso es otro nivel. No, sí, yo me compré esto porque tengo iPhone. Ah, pues yo tengo chanchumbo. Son dos. No me soy. No, yo el celular tengo uno que lo único que me interesa es que sirva para llamar. Sí, porque en realidad ahora lo ocupo con la cuestión de la lista del día. El curso de ustedes no aparece en el sistema para pasar la lista. Si no habría pasado la lista, para poder echarlo. Sí. Pero me entiendo, o sea, yo celular, yo no fanático de los. Los Xiaomi son buenos. Son baratos, los Xiaomi. Son buenos, baratos. Bueno, Sí, pero insisto, o sea, no me interesa la potencialidad de los celulares, sino que se conecten nomás. Sí, sí, vaya, ¿no? Para llamar, para recibir llamadas cuando quiero contestar. No, Si pero tiene pero la iPhone, tablet sí. si tiene iPhone, le conviene iPhone. Seguir con el iPad. ¿Ah? Si tiene iPhone, le conviene seguir con el iPad. Porque se interconectan todos. Esa es la gracia que tiene. Ah, claro, sí. Y es más Pero también es cerrado a nivel software. Sí. No puede Pero tener aplicaciones. la pregunta correcta, profe, ¿le va a hacer algún software? No, es que. No. Es que cuando los Mac son cerrados en su software. ¿Ya? ¿Y qué software trae básico? ¿Es suficiente? ¿O porque yo ocupo harto software? Es que Y uso software. hay más programas para iPhone No, que sí. para Android, porque iPhone, a pesar de que no sean una cantidad de teléfonos gigantes, lo que hacen ellos es crear un sistema operativo que va a andar bien con cualquier teléfono que soporte. En Android no, en Android puede tener cualquier sistema operativo, cualquier teléfono, pero no lo va a soportar. Claro.
Con actualizaciones va a ir muriendo. Pero no muchos son compatibles por lo menos con el iPhone. Ahí tiene que tener cuidado. Si usted ocupa harto software o harto, no sé, Claro. aplicación, no sé, Te cobran. existe la Sí, porque posibilidad. el que cobra. Igual se puede hacer de otra forma colocar los programas en iPhone, yo lo he hecho. No es mi teléfono, yo no tengo iPhone, pero sé que se puede hacer. Sí, no, sí, yo también Se puede hacer. Brujería. siempre. Pero, ¿qué es lo que ocupan ustedes en eso? ¿Qué está instalado las tablets normalmente? Lo que nota. Nosotros yo ocupo ese blog de notas, que es bastante cómodo para anotar, poner fotos. Pero igual lo debe comprar. Vale, ¿cuánto? Como 7 lucas. Sí. No sé, Lo que yo tenía antes no lo traía. Bueno, 7 lucas sería razonable, ¿Cómo se llama? pero no una cuestión que te empiece a cobre 40 lucas. ¿7 lucas no? Lo bueno es que uno Lo que sé que también siempre encuentro algunos software que yo ocupo que están en la versión Android. Entonces para mí eso me atrae en ese sentido. Los puedo bajar, que son de dominio público. Pero son software para matemáticas, porque el mismo el GeoGebra lo ocupo harto. Y si no lo voy a poder instalar, no, el Mac no. el Mac no. Ahora, por la pega que hago, manejo mucho el Excel, el Word. Pero igual existen muchas versiones para. O sea, para. Sí, lo tenía acá. Claro, hay que pagar. Pero igual, al final Pero tienes que en pagar. Android, ¿hay una versión de Excel o algo de ese tipo? No, sí, igual acá. Es que en Android, por ejemplo, lo puede abrir, usted al abrirlo se lo abre Google Drive a veces, no necesita aplicación externa. Ya, O puede descargarse Office, que es gratuito y todo eso. ya, pero hay un Office, ya. Sí, pero. Incluso yo se me echó a perder mi computador y lo que hice fue pescar un teclado, lo conecté a una tablet que tengo y lo usé para hacer Word, para hacer Excel y todo eso. Y la tablet tampoco era la maravilla potente, era más barata que hay que Samsung. Lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, usted cuando tú me clase acá algo y en el celular la puedes poner, te va sincronizando. Sí, pues sí, eso es una ventaja. Pero yo no voy a ver nada en el celular. O de repente las pega con Con una la suerte, pero aquí voy a ver el celular. por ejemplo. No, pero yo soy práctico en ese sentido, claro. No uso el celular, de repente en correo lo miro así, ya me llegó un correo y después voy al computador y lo veo. O viceversa, por ejemplo. Somos dos ya con lo mismo, no. El teléfono van, incluso ando leyendo que no es una tablet, es un libro. Ah, el Kindle. ¿El Kindle? Sí. Son buenos. De Amazon es muy bueno, me encanta a mí leer esto. Es una maravilla. Si yo tuve, y no sé, para mí me la arreglaron mal en la casa de estar, o alguien la llegó y la metió porque era muy delgadita, muy chiquitita, tenía sí, no, claro, era tipo las tablas así, pero encima que funciona con Windows. Ah, sí, voy a ver. Y era una maravilla. ¿Pero aún la venden? ¿HP es eso, no? No, HP tiene la línea Pavilion, pero me refiero que Microsoft literalmente vende una tableta. Tenía todo instalado. Ah, era de Microsoft. Tenía el látex, Era de Microsoft. yo para el editor para escribir esta fórmula, me funcionaba todo perfecto y nunca lo pillé. Y la viejita, pero estaba impecable y funcionaba bien. Y ese me encantaba porque tenía Windows, entonces Esos fueron los no es que sea primeros que fanático de Windows. Eso De fue por sí yo usaba Linux antes, pero toda la banda la mandaban en Office, en Word y tenía que, era un cacho, porque después tenía que buscar, porque antiguamente el Office, la versión que tenía el Linux, dejaba la pura escoba cuando tú la abrías. Entonces no tenía compatibilidad, al final me quedé con Windows. Pero allá son el mismo Mazda. Pero si lo que busca literalmente es tener Windows en el computador, búsquese un Pavilion de HP. Eso usted lo puede usar como tablet o lo puede usar como computador. Ya. Y no son tan caros. Si usted se busca el más barato, le puede salir 300. Ya, ¿No es barato? completamente? No es razonable, sí. Es razonable. Y la mayoría son expandibles.
Sí, lo que interesa es que no quede corta después con memoria. Sí. Porque ¿dónde guardo las películas porno? ¿El celular? No, de por sí, este notebook, yo venía original con un disco de 256 y nunca tuve problemas de paso. O sea, lo más llegaba a la mitad con los software que instalo que son grandes, como son mal, que son pesaditos. ¿Se fijan? Pero por capacidad para guardar cosas, nunca tuve que guardar mis documentos, no. De por sí con un proyecto le compré un disco sólido de 500 y lo instalé y ahora. Espectacular. Y me compré uno de 1 tera el otro día, así que estoy pensando cambiarlo. Pero estoy viendo que no necesito en realidad, sí, con el de 500 que le he regalado. A lo mejor en vez de una HDD, una SSD. Es De que la misma cantidad. Claro, la SSD le va a andar más rápido. Sí, pues no, pues si eso compré un SD. Ah, Sí, Entonces no hay lo cambié, necesidad de claro. cambiarlo. Ah. Entonces no hay necesidad de cambiarlo. Sí, disco estado. No, es que me compré, por otro proyecto pude comprarme uno de 1 tera, pero lo tengo ahí y digo, ¿para qué si sobreviví con un disco de 256, le puse el doble y ahí está la mitad libre? Es que Entonces no necesito, así que ahí estoy. es que hay dos, hay uno, o sea, está la SSD y la HDD. La HDD, La SSD y M.2. Claro, la HDD. Ah, pero esa es como, esa es más, No, tiene sí. creo que tiene que tener el conector. Pues. Si lo tiene. No se lo tiene. Y es que la SSD, Sí, la pero tendría que renunciar a la Wi-Fi en ese computador. Debe ser. Ah, usaría esa puerta. Sí. Ya, no. Bien, aprendimos algo. Pero voy a que No, no, con no. ese disco, En todo caso, esos discos, los SSD y M.2, tienen, a diferencia de los HDD que duraban caleta, estos tienen la única exigencia de no dejar más lleno del 80% del disco. Si lo dejan más lleno del 80%, se puede dañar, y morir. ya Y sé. pierde todos los datos, eso no son recuperables. Sí, pues porque son digitales, no son mecánicos. Claro, los otros se pueden dañar sectores, pero... Ya, vamos a lo nuestro entonces. Vamos, pues, vamos bien. Una función es diferenciable si cumple esto, cultura general. ¿Por qué? Porque esto no me ayuda a encontrar nada, ¿sí? Pero para entender qué es lo que es. Y cómo, cuando yo calculo una diferencial, tiene ciertas características que visualmente uno las mira y dice, no es, está equivocado, porque no cumple las características, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces una función es diferenciable si existe una aplicación lineal, tal que hace que la f de x se pueda escribir a través de x. La f en un punto, la aplicación en la distancia del punto que me acerco al que estoy estudiando, y este R es un término que se dice de error, porque esta función, fíjense, tiene logaritmos, exponenciales, la estoy aproximando en el fondo con una aplicación lineal, que es una que tiene solamente x e y, no tiene potencias. Así que difícil que si aquí tengo un x al cubo en la original, una x logre el mismo valor. ¿Me siguen? Pero va a estar tan cerca que esta función va a cumplir esa diferencia de error. Va a ajustar el valor verdadero. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando la función la puedo escribir así, donde esta gracia, cuando el x se acerca a x0, este límite me da 0, entonces se dice que es diferenciable. ¿Sí? Mecánicamente es eso. Cuando un límite me da 0, fíjense, cuando yo evalúo el x en el x0, ¿qué me da? Esto me da algo y esto me da 0. ¿Me siguen? Esto es la norma. ¿Sí? Un número dividido por 0. Para que esto me dé 0, ¿qué debería ocurrir?
que primero debe llegar esto al cero que esto. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces esto debe converger mucho más rápido al valor verdadero que esto. Cuando yo intento acercarme, esta cuestión ya llegó. ¿Sí? Entonces, esto debe ser un manejo bastante bueno. ¿En qué se traduce esto? Ese error lo escribo a través de esto. ¿Cómo voy a hacer eso? Esto lo voy a pasar para acá. Va a pasar restando y esto va a pasar restando y va a quedar eso. ¿O no? ¿Me siguen? Si despejo el R de aquí, Ah, sí. va a quedar fx menos fx0 menos el L. ¿Sí? Y esa cosa la reemplazo aquí y obtengo lo que uno ve ahí. Esto es el R. ¿Se fijan? El fx pasé el fx0 y pasé el L. ¿Me siguen? Por lo tanto, esto es el R, es lo mismo que antes, pero aquí es manejable, porque esa R, no sé qué diablo es, pero es un término que hace esa gracia. Entonces aquí acabo de encontrar una expresión. Y aquí es más creíble cuando una función es diferenciable. Cuando esa L hace la gracia que este límite exista y valga cero. Entonces dice que esa L es la diferencial de esto. Ahora, la gracia es que esa L es una aplicación lineal. ¿Qué significa aplicación lineal en sentido práctico? Que es una función. Función no cuadrática. Pero no tiene cuadrado, no tiene potencia de las variables, no tiene producto de las variables, ni tiene cociente. Es como una recta. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, está rara la cuestión, ¿por qué? Porque yo tengo una función que es así, es curva. ¿Cómo la voy a aproximar? ¿Cómo la voy a tener con una recta? En R3 sería un plano. Entonces lo que pasa es que es un plano que me queda tangente ahí. Entonces, cuando yo me acerco, aquí está lejos. Fíjense, en este punto la distancia es grande, pero a medida que yo me acerco al punto x0, aquí el plano, ¿no es cierto? O sea, la curva es así y el plano es así. Cuando estoy cerquita del plano, es cerquita. La distancia aquí es así, pero aquí es chiquitita. ¿Entienden? Entonces, ¿y qué es lo que me interesa? Que cuando le tome el valor x0, sea el mismo. Y justamente ahí está topando y es el mismo. Entonces, por eso, la función la estoy aproximando con una aplicación lineal. ¿Sí? Detalle. Que siempre va a ser, cada vez que tengo límite, el concepto es puntual. O sea, si yo quiero que diferenciarla aquí y estaba mirando acá, voy a tener otra aplicación lineal. Otro plano, no es el mismo que ese. ¿Me siguen? Ahí para este punto voy a tener ese plano que está tocando. Pero si quiero en ese plano no me sirve, está muy lejos. Tengo que moverme con ese plano. Entonces, por eso es un límite, porque es un concepto virtual. Básicamente, cuando la función va a ser diferenciable en todo, cuando en cada punto exista un plano que haga esa gracia. ¿Sí? Eso es. O sea, yo me muevo de lado y tengo otro valor. ¿Sí? Que lo podamos conjugar con la X y la Y, con una constante para que yo encuentre cualquier plano al que necesite, es otro cuento. Pero en esencia son planos distintos. ¿Sí? Bien, esta notación es equivalente a esa, es un cambio de variable. Esta no se usa normalmente. ¿Ya? Si ustedes se fijan, pero ¿por qué es importante mirarla? Porque si miran esto, partido por H, olvídense de eso, ahí, no. ¿A qué les recuerda? A las derivadas parciales. ¿O no? ¿Sí? Bien, y eso es interesante mirar. ¿Por qué? Porque justamente esta comodidad ahora la vamos a encontrar a través de las derivadas parciales. Por eso le decíamos tanto de las derivadas parciales. Pero la forma en trabajar la más cómoda es esta.
¿Sí? Bien. Enseguida vienen unos teoremas que justifican, pero a nosotros, insisto, nos sirve la parte práctica. ¿Y por qué? Porque tenemos que saber encontrar la diferencial, ¿ya? Y encontrar sus aplicaciones. Aquí está. F diferencial, si esa L, esa aplicación lineal, tiene esta forma, la puedo escribir así. ¿Y cómo la escribo? A través de las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Cuántas derivadas parciales tendrán I desde 1 hasta n? Depende de cuántas variables tenga. Si estoy en R2 voy a tener 2 derivadas parciales aquí. ¿Sí? Pero esas derivadas parciales van a estar evaluadas en un punto. Por eso nos interesa, si a mí me preguntan, esta función es diferenciable en 0, 0, ¿qué voy a tener que hacer? Calcular las derivadas parciales en 0, 0. Si me dicen es diferenciable en 1, 1, tengo que calcular las derivadas parciales en 1, 1. Hagamos una cuenta para que no se quede dormido. Y vamos a calcular, tiene una diferencial. F de xy igual a x cuadrado más xy menos y. Pongámosle. Ya vamos a ver, o vemos al tiro cómo la escribimos. Notación. Me fui al final. De ahí vamos a volver a esa, a hacer los comentarios. Bueno, ese es el drama, se vean que su matemática no contempla ciertos conceptos que se necesitan acá. Una aplicación lineal, como dije yo, una función que no tiene potencia, producto ni cociente, ¿sí? Pero puede tener muchas variables. Y cuando tiene muchas variables es muy difícil manejar. ¿Y qué es lo que se maneja? ¿Ya? Se escribe a través de una matriz. Y esa se llama matriz asociada. Es mucho más cómodo manejarla. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a encontrar su matriz asociada, que le llamamos en cálculo jacobiano. ¿Y cuál es su forma? Es esa. Vamos a leer esa a través de este ejemplo. Esta función, ¿qué es lo que es? Es una función que va de dos variables, de R2, ¿me siguen? Sí. ¿A dónde? A R, que es una variable, ¿sí? Entonces, su matriz asociada, que le vamos a llamar jacobiano, de la F, va a ser una matriz del orden opuesto, de 1 por 2. Ahí no sé, ahí me perdí, ¿por qué 1 por 2? Porque la matriz asociada va al revés. O sea, si yo tengo una F que va de Rn en Rm, la matriz asociada va de orden M por N. Ya va a ver en la escritura. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a escribir? Es de 1 por 2. O sea, una fila y 2 columnas. ¿Y cuál va a ser la matriz asociada a esta función? La derivada respecto a x en el punto x0 y la derivada respecto a y en x0. El x0 es un vector, es para borrar mi escritura. Esa es la matriz. En rigor aquí, como es de 2, ya voy a ponerlo porque si no van a... Después, pero porque es de R2 en el punto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero la matriz asociada, y de ahí encontramos la diferencia, ¿sí? Primero encontramos la matriz y después una multiplicación que es súper fácil. La matriz asociada, supongamos en el 1, 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Necesito la derivada respecto a x, pero en 1, 1. ¿Sí?
Eso me dice la fórmula. La derivada parcial en el punto. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo calculo la derivada parcial de esta función en el 1,1? ¿Pasando? ¿Cómo reemplazar? Primero derivo y después lo uno. Yo creo, por lo menos, hay que derivar. Pero sí, está derivado. ¿Ah? Está derivado. ¿Qué verdad? Ya están derivados. Por eso yo decía pasando. Ah, no, pero la pregunta, responde la pregunta. Po. Lo que pasa es que tiene dos alternativas. Ah, sí. ¿Sí? Po. Derivar y evaluar o aplicar la definición. Po. ¿Por qué no Sí, se porque llama acá también uno, encima uno, hay- 0, 0, profe? Porque a mí se me ocurrió, yo la pregunté en 1,1. Después si quieres te la pregunto en 0,0. No hay problema. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es la alternativa 1? En todo caso, que no había problema en 0,0. Eso significaría Aplicar la evaluarla. definición. Eso significa evaluarla, colocarle un valor 1,1, por ejemplo. Sí, pues. Pero Sí, tengo que evaluarlo en un punto específico. Vamos, tengo dos opciones. Una, derivar y evaluar. Y la otra es aplicar la definición. ¿Qué prefieren? ¿Por qué? No, por Es parte, como voy a usar. No, No, porque no me satisface tu respuesta. O sea, Ahí, diplomático. yo me imagino que aplicar la definición para. Es como. Siento que es matar dos pájaros de un tiro. Nos vamos a la segura. No es claro, podría ser matado, pero vamos, si yo derivo un polinomio, ¿tendré problemas No. para evaluarlo? En ningún punto de Claro. teoría. Si Como no el que tengo dijo problemas Antonio. para evaluarla, ¿qué es lo que es más fácil? Derivar. Derivar. ¿Me Claro, entiendes? es más fácil. Esa es la decisión Claro, que tienen lo que que dijo tomar el otro día. Claro, si yo hubiese tenido esto dividido por X Ahí ya se complica. menos 1, entonces cuando yo evalúe en 1 me voy a caer dividiendo por 0. Ah, no me va a servir la derivada. ¿Para qué voy a perder tiempo? Sí. Aplico la definición. ¿Se entendió? Sí. Bien. Como aquí. Los polinomios son buenos. Eso. Sirven para dos ejemplos. ¿Sí? Vamos a la prueba ya. Entonces derivamos. Lo que Y menos me da pregunta, lo real. 2x más y, ¿no es cierto? Y eso lo voy a evaluar en 1,1. ¿Y cuánto me da? 3. Eso es lo que me dio. Si yo aplico la definición, voy a llegar al mismo número. ¿Por qué? Porque la fórmula me servía y la fórmula da el valor exacto. Ahora calculo la derivada respecto a y en 1,1. Y la derivada respecto a y es x menos 1. ¿No es cierto? Evaluada en 1,1 me da 0. No se olviden, no tienen por qué dar lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces la jacobiana es 3, 0. Ahí encontré la jacobiana, porque la jacobiana es las derivadas evaluadas en el punto. Fácil. Está clarito. ¿Sí? A ver, No digas eso. no, es que es fácil. Después- Si la dificultad va a ser encontrar las derivadas parciales cuando no me sirva la fórmula, voy a tener que aplicar la definición. Pero ese es otro cuento. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo tan fácil. O sea, el cómo encontrar. O sea, el deseo, pero igual de simple. El mal deseo. Sigue siendo lo mismo, ¿te fijas? Y por eso yo le decía, calcule la primera de... Porque cuando veamos máximo y mínimo vamos a necesitar las derivadas de segundo orden y vamos a tener que evaluarlas. Entonces ya no hay un cuento para decir, no, esta cuestión es rara, no, ya sabemos calcularla. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la diferencial? La diferencial va a ser para la f de x y, ¿no es cierto? Va a ser la matriz jacobiana en el 1,1. Esto es la diferencial. Por el punto menos el vector menos el punto. Y esa, vamos, esta matriz de qué orden es? Dijimos era de 1 por 2. ¿Sí?
¿De qué orden debe ser la matriz por la que yo la puedo calcular? ¿Se acuerdan de eso? Este numerito tiene que coincidir de dos columnas. Claro, y eso es fácil identificarlo porque ¿cuántas variables tengo? Dos. Entonces voy a escribir la primera y la segunda. Menos el punto. Menos 1, menos 1. Y acaban de encontrar la diferencial. Claro, ¿qué es lo que hace la diferencial? La matriz, dijimos, ¿cuánto era? 3, 0 por x menos 1 y menos 1. Multiplicación de matrices. ¿Cómo se multiplica? Fila por columna. 3 por eso, más 0 por eso. Lo voy a anotar para que se acuerden. Y eso da 3x menos 3. Esa es la diferencial. ¿Tiene potencias? ¿Tiene productos? ¿Tiene cocientes? No, tiene solamente x y y. Que no aparezca uno, bueno, en esa. Pero no la pasa. se multiplica toda la fila, digamos, si hubiera, por ejemplo, quedado un y o un x mezclado, se reemplazarían los dos, ¿cierto? De nuevo. Por ejemplo, si hubiera quedado, supongamos que en vez de x menos 1 queda x menos y, por decir algo. Si No, hubiera sido término cero. no te queda. Porque es el vector por el punto. O sea, van a ser números. Ah, ya. Y estos son el X, el Y, el Z. Ya. Si tengo R5, voy a tener Van a estar siempre 5 letras separados, para abajo quedan con los separados, numeritos sí. acá. El punto O sea, imposible que Sí. se te mezclen. Ya. Profe, disculpe, multiplicó el primer número por el primer término de arriba, Sí. que sería x menos 1. Y el segundo número que es 0 por el lado. Por el lado. Nada más que eso. Multiplicación de matrices. Es por el punto donde se evalúa. ¿Sí? Ah, ya. ¿Cómo se llama la J, profe? Jacobiano. Jacob. Adivina cómo se llama el que la definió. Enrique. Juanito. Don Carlos. No puede pasar que no tengan el mismo nombre. Muchos matemáticos físicos le ponen El nombre de la amante. de otras cosas. Sí. Y nadie sale pillado. El número Sí, ¿por qué le pusieron Norma? ¿Tú crees que lo inventó una niña? Pues, No. Era la empleada, la nana de la casa, y se llamaba Norma. ¿Sí? Alessandro. No. No, hay casos en que ocurrieron cosas de ese tipo. Esa es la diferencia de estar con No. Sí. Mac y no con... Más lento el Mac. Con lo que espero yo, mi sueño es un Lenovo, ¿verdad? Un Lenovo. Humilde. Humilde Lenovo. Universarse. Sí, lo único que me calma, me satisface es que los dos son hechos en China. Gracias. Sí. ¿Está todo allá en China? No estamos claros. ¿Ya? Ahora hay un cociente. No, Como van a ser siempre. vamos a pensar en una función que va dos variables, pero en R3, para que vean que el hacerlo con matrices lo simplifica mucho, porque no podría imaginarme yo cuál es el diferencial ahí. ¿Sí? ¿Vamos? X cuadrado y X más y, no, para que salga el numerito para que al cuadrado, y esto va a ser tetramatí. Logaritmo, no, pongamos así, polinomio así para jugar nomás con Siempre la verdad. X al cubo, ahí. No se te quedarse. De todas formas, creo que no hay diferencia. Yo no entiendo que no hay diferencia.
Ya, vamos ahí. De ahí vamos, ¿sí? Porque claro, tú estás avanzando de una manera, pero no... Profesor, yo entiendo que la diferencial, como era menos, es la distancia que hay entre los dos planos. No. Esa es la condición que debe cumplir. Básicamente la diferencial es un plano que ya lo vamos a ver y la aplicación es un plano con el que tú aproximas la función. Básicamente. Si tú tienes una función así, pero piensas que es una función muy compleja de evaluar y todo eso y de manejar. Y tú quieres averiguar cómo se comporta ahí esa función. Entonces, una alternativa es manejar la función y la otra es tomar un plano tangente al punto que toma el mismo valor exacto. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? Vamos, hagamos lo mismo acá. Yo supongo que una función de producción, ¿sí? Donde los insumos son muchísimos, una industria grande. O sea, tú tienes 10 insumos principales, ¿sí? Entonces una función de 10 variables. Y tú cuando le dices, oiga, ¿cómo estamos hoy día? ¿Qué le vamos a hacer? Una receta de cocina. Esta fábrica de productos fantásticos, no sé qué recetas secretas. La Coca-Cola, no sé cuántos productos tenga, pero pensemos, no hagamos publicidad. No pensemos en una pastelería, un pastel, ya, porque es más natural pensar, tengo harina, levadura, royal, insumos nuevos, saborizante, odorizante, etc. ¿Me entienden? Entonces, bien. Y hacemos la lista y le echamos 1 kilo de esto, 2 gramos de esto, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el socio, que siempre anda perdido, y le echa 1,1 kilo? O sea, en mi función que da la receta que me dice que es exquisita, me moví acá. ¿Qué tan buena quedó? ¿Qué tanto cambió? ¿Sí? Entonces, evaluar esa función es muy complejo. Entonces, miremoslo acá, eso mismo. Entonces, yo estoy acá. Como el plano es tangente, si yo me moví un poquito, el valor que voy a obtener es casi el exacto de la variación. Pero lo voy a hacer con una recta, ¿no? ¿Me entienden? Y ahí va. Entonces, si yo en vez de echarle 1 kilo, no le eché un 1,2, entonces le soltó el tarro y le echó 3 kilos, estoy por acá. Entonces el valor que me va a dar mi función no es tan bueno, no se va a parecer al verdadero. Entonces aquí tengo que encontrar una nueva diferencial, un nuevo plano que me permita obtener valores. De acuerdo, estoy cerquita, ¿qué tanto varía? ¿Sí? Y eso lo hago súper rápido en una recta que en una función. Imagínense una complejidad que tiene logaritmo, que tiene exponencial, tiene seno, tiene coseno. Entonces es x más y más z. Entonces es mucho más eficiente. ¿Sí? Eso. Y eso es lo que vamos a hacer. Después vamos a encontrar esa misma cuestión, la vamos a escribir como una aproximación, ¿ya? Y después decir, ¿qué tanto si el x se mueve en tanto? ¿Qué tanto varía? Y tú le vas a preguntar, ¿cómo lo quieres? ¿Exacto o aproximado? No, si yo quiero tener una noción diferencial, la recta. ¿Sí? Y van a notar que la diferencial es tan buena que en la mayoría de los casos te da el valor exacto de la variable. O sea, ¿cuánto varió? Te lo da exacto. O te la da con 10 elevado a menos 4 de error. Entonces, entre estar haciendo un tremendo tramullo, prefiero eso. ¿Y por qué? Porque ya tengo la diferencial. ¿Sí? Si ustedes se fijan, claro, aquí están 1, 1. Pero yo tengo la matriz jacobiana. ¿Cuánto era la matriz? Ya no, ustedes me la dicen. ¿Cuánto era? Aquí.
la matriz jacobiana, la que encontramos, la Sí. genial. Tres- Las derivadas parciales era 2xy, ahí no, más x por y más x, más x por y ya, pero la derivada respecto a x, más y, eso. La derivada respecto a x. Sí. Y la derivada respecto a y, x menos 1. x Menos uno. menos 1. Entonces, esa es la que nosotros encontramos cuando el x valía 1 y el y valía 1. ¿Sí? Pero si me dan otro punto, evalúo y tengo la matriz. O sea, la matriz ya la tengo hecha. ¿Así? Encuentro estos números y los multiplico por esto y tengo la aplicación. Entonces, mi simplicidad de hacer un cálculo muy engorroso, lo hago así. ¿Sí? Vamos. Una función de R2, dos variables, a tres componentes de R3. Mi matriz jacobiana, entonces, ¿cuál va a ser? Y la vamos a escribir en forma general. ¿De qué orden va a ser? Va a ser de 3 por 2. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Tomo la primera componente de la función, en ese caso el x cuadrado y la derivo respecto a cada una de las variables. Después tomo la segunda, la derivo respecto a cada una de las variables. Y la tercera respecto a cada una de las variables. O sea, voy a derivar a esta, la voy a llamar F1, a F2 y F3, las componentes de la función de F3. ¿La siguen? Entonces voy a calcular la derivada respecto a F1, la derivada de F1 respecto a y. Tengo dos variables nomás. Después la derivada de F2 respecto a x, la derivada de F2 respecto a y. Y la derivada de F3 respecto a x, la derivada de F3 respecto a y. Si yo lo escribo, intento al revés. Si yo escribo la derivada de F1 respecto a x, la derivada de F1, perdón, de F2 respecto a x, la derivada de F3 respecto a x, se acabó. Ahora la derivada de F1 respecto a y, de 2 respecto a y, de F3 respecto a y. Tengo que ser avispado y darme cuenta de qué orden es esta matriz. 3 filas por 2 y esta es 2 por 3. ¿Y cuánto debe ser? De 3 por 2. Me equivoqué, po. ¿Te fijan? Entonces yo sé que esta está mal. Si es que me olvidé como tú. ¿Sí? Bien, calculémosla. ¿Cuánto me da? La primera respecto a x, la primera, siempre tomo la primera y la termino allá. Respecto a x, 2xy. Respecto a y, x cuadrado. La segunda respecto a x, la segunda respecto a y. La tercera respecto a x, la tercera respecto a y. Esa es la matriz jacobiana. ¿Sí? Bien, entonces ustedes me van a cantar acá. Se la mandó Jacobo. Yo quiero la diferencial de f. Puta, no va a servir, ¿no? No, todavía no podemos seguir con el cero porque. Menos 1, 1. Para cambiar el número. ¿Sí? La diferencial. Entonces usted va a decir, esa es la matriz jacobiana en menos 1, 1. Dígame, ¿cuánto me da el primero? Menos 1, menos 2. Menos 2. Menos 2, Menos 2. El primero. Menos 2. No me cuenten. El primero, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2. Ya, el segundo acá, a la derecha. 1. Ya. El siguiente. Menos 2. Menos 2 porque menos. 2. 2.
3, positivo. Ya el último seguro lo hice todo Cero. bien. Eso es. Se logró. ¿Sí? Y eso, ahora como tengo dos variables todavía, ¿y en qué punto? En menos 1. O sea, va a ser x más 1 y menos 1. ¿Sí? Eso no lo entendí. ¿Y por qué lo puso así? Porque ¿Porque la otra igual? Porque es x menos... se reemplaza en la matriz. No, es el vector. Pero el vector, pero ahí hay una. No, es el vector. Hay un curso, ahí es el X. Es X. x menos el punto. Ya, menos. Como era menos, me queda más. Ya, seguí el punto. Sí. Y toda la gente que está acá. Sí, porque se considera solamente ese punto del vector y. No, es que yo dije, estamos calculando la diferencial. ¿Y qué es lo que es la diferencial? Todo. ¿Por qué? Mira. Está después del menos. No, sí, está bien, mira. F menos fx0 menos esto. F menos fx0 menos algo. F menos x, F0 menos algo. Ese algo es lo que está mostrando. ¿Y qué es lo que es ese algo? El L, la famosa aplicación lineal, que es la diferencial. Estamos encontrando la diferencial. Nada más. ¿Sí? Se supone que si yo tomo esa diferencial que estoy ahí, la he hecho en esta expresión, el límite me tiene que dar 0. ¿Sí? Vamos quemando cartuchos a medida que van saliendo los conejos, ¿no? ¿Sí? No vamos a dispararlos todos de una. Claro, encontramos la diferencial y después vamos a probar que el límite es 0. Para convencernos que es eso. Eso ¿sí? por definición. Claro. No, o sea, si la función es diferenciable, su diferencial debe ser esa. Ya. ¿Estamos? Entonces, en realidad no me hago drama. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Y yo sé que es diferenciable, así que esa tiene que ser. Pero cuando tengamos un cociente, no sé si es diferenciable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a construir eso, ¿ya? Y voy a probar si es o no es. Si el límite no me da 0, la función no es diferenciable. Porque si fuese diferenciable, esa tendría que ser. ¿Sí? Profe, disculpe, pero ¿podría explicar por qué tengo X más 1 y Y menos 1? Otra tenía que haberme dicho Pero que si estaba ya- allá. No, lo dije, ya le pregunté. No. Ese es el C1, el punto. El punto es el que está puesto ahí. Menos uno. El menos uno y Me uno. encanta, se está haciendo más gente. Ahí está. Yo dije, esto es el L. Sí, comprendo. ¿Ya? Aquí está. Sí, mira. Esto, de aquí, esto es el L. Con la suma, con todo eso. Son las derivadas parciales. ¿Sí? Y este es el punto por el que le voy a multiplicar. Estas son las variables y ese es el punto donde estoy evaluando. En este caso, el C1 sería menos 1 Sí. y el C2 sería 1. Por eso me produce el cambio de signo. Ya. Son los que están ahí, sí. los que están ahí arriba. Ya. X ahí. Ahí está. Ya, bueno. Claro, en rigor, Sí, porque. este vector es x menos x0 y menos y0. ¿Cuánto vale x0? Menos Menos 1. Entonces se convierte en más 1. ¿Cuánto es el i0? 1. Me queda tal cual con un menos. ¿Sí? Y ahora tenés que hacer la multiplicación. Te esperamos. Ya. Menos 2 por X más 1. Pero eso es 3. Ah, pero igual se. No sé, ahora. No sé, ya cualquiera aquí. Ya. Y ahí vemos. Si no le va lo mismo que los demás, la montera consigue, ¿no? No se vuelve a equivocar. Ya mira, ya se está quedando dormido porque ya la calculó ya. Pues. Nada más. Vamos a tirarle uno para que se demore. Y nosotros seguimos haciendo otra cosa. No sé, si estoy empezando.
Pero ahí van a salir dos. No, si el caso en particular, el de Nantes, fue que una derivada a cero anulaba toda una parte. ¿No? Pero aquí tenemos 4 productos, así que te van a aparecer harta X y harta Y. Y todo eso Te vas a se tener suma. que sumar términos Y semejantes. después se suma. Sí, pues tú tenés que juntar toda la X y toda la Y. Ah, ya. ¿Sí? Si el único que hay que dejar afuera es este, ¿no? Que quede solo ahí. Porque no tiene términos semejantes. Chiste matemático. Ya, listo. Si estaba rellenando, ¿Mm? estaba rellenando lo que calcular. ¿La calculaste? No. Ya, pues. ¿Estamos? Mira. Está todo mal. Vamos a ver. Está todo mal. Ya, ¿qué es lo que hace? Esta fila por esta Eso. columna, o sea, hacer menos 2 por x más 1 más 1 Uno 1 por X más por uno. y menos 1. Ya, aquí algo que Ah. no lo dije, No. pero yo voy a subir. ¿Esta de qué orden es? 3 por 2. Filas 3 por 2. Y esta es 2 por 2 por 1. Como estos son iguales, se pueden multiplicar. Pero ¿qué es lo que me resulta? Me resultan los números de afuera. Me da una matriz de 3 por 1. Entonces, ese por esa me da el primero. Después, esta por esta me va a dar el segundo. Menos 2 por x más 1, más 2 por y menos 1. Y la tercera va a ser 3 por x más 1, la voy a anotar más 0 por y menos 1. Y me da una matriz de 3 por 1. Ah, pero ¿Sí? Así da. Ya, pero ¿y por qué se hace? Y eso me va a dar menos 2x Menos 1. más y. Ah, aquí digámoslo decente. Menos 2, menos 1, menos 3. La segunda me va a dar menos 2x más 2y menos 2 menos 2 menos 4. Y la tercera me va a dar 3x más 3. Claro, ¿qué es lo nuevo? Que esta es una cuestión que no la podemos imaginar. Si yo la dibujara, esto sería una gráfica en dimensión 5, porque está el x y el y están en R2 y el resultado está en el 3. ¿Cuánto suman las dimensiones? 5. ¿Alguien sabe dibujar en dimensión 5? No. Estos se llaman hiperplanos. No sé cómo está eso. Nadie se imagina cómo es. Pero sí lo puedo interpretar. ¿En qué sentido? Que es lo que le decía yo. ¿Qué tal que si esta función define el grado de aceptación al producto en gusto? Entonces, si yo muevo una de las componentes, y tiene dos componentes, ¿no? Muevo una de las componentes, ¿qué tan agradable le va a resultar? ¿Se fijan? Al cliente, al consumidor. ¿Sí? Claro, en la industria, ¿no es cierto? Si yo estoy fabricando un perno especial, ese que falló en el Challenger, que tenía una mezcla de metales, ¿no es cierto? Uno que le diera propiedades de elasticidad, uno de resistencia, uno de temperatura y el otro de fatiga. ¿Ya? Y el cocinero le echó un poquito más de uno. De ahí viene el control de calidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan bueno quedó? Si nosotros tenemos el modelo, echamos los componentes que le echó y dicen, no se salió, no va a servir. Y nos tenemos que hacer tremendo atado. Laboratorio, ¿me sigue? ¿Qué tengo que medir? ¿Qué tengo que hacer? Imagínense, autos. Bueno, eso, el auto tiene muchas variables,
no se ha construido un modelo. Sí existen modelos de aproximación que son para el control de calidad primario, no el final. Cuando quieren medir la resistencia, ¿qué es lo que hacen los compadres? Los chocan nomás y después miden, ¿sí? Pero antes tienen un control del material, ¿sí? Con el que fue diseñado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Los tipos miden el material con el que van a hacer. Si está dentro de los rangos, lo hacen aislado. Ya, si usamos este material, va a cumplir las características de lo que esperamos. ¿Qué es lo que falló después? Fue el diseño, no el material. ¿Sí? No le ha llegado a nadie un mensaje de la empresa que tienen que ir urgente a la revisión técnica, porque, o sea, al servicio técnico, porque se detectó una falla después de 2 años de que en ciertas circunstancias falla el ABS. ¿Ah? Y van y lo llevan y la empresa representante gratis hace el cambio y todo eso, o si es grave le sacan el auto de circulación y le pasan otro. Esos son los controles, y esos son modelos muy complejos. O los mismos celulares, de repente hay detalles que a los que, no sé, un detalle de software así que el hardware. La otra vez pasó con las baterías, Sí, que en ciertas circunstancias se saturaban, filtraban y quedaban escobadas. sí. ¿Sí? Creo que fue con el iPhone 7, parece. Claro. Y es una partida, ¿se fijan o no? En los autos normalmente del año tanto al año tanto, lo que pasa es que son tantos los que fabrican, ¿ya? Que en un mes fabrican 1 millón, 2 millones de autos, ¿sí? Entonces, Profe, disculpe, los controles de calidad son a ese nivel. Entonces, hacen un pretest, una evaluación y dicen, parece que estamos mal. Si están en el borde, entonces ahí pescan el auto y lo revisan completo. Profe, disculpe, comiendo el plano, que creo que me causó eso, pero dice que es un punto que divide una línea en dos. O sea, ¿Un qué? un punto que divide una línea en 2 líneas. Ya, eso dice un hiperplano. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, lo que pasa es que es un ejemplo en R2, en R. Sí. En R. Cuando tú tienes el plano R infinito y tú marcas cualquier punto, tienes el lado derecho y el lado izquierdo. Pero ahora piénsalo en R2. ¿Qué es lo que es un hiperplano? Es un plano que divide el espacio, que si lo imaginamos con bordes esféricos, es un plano que lo divide en 2. Y en R4 no te lo podías imaginar. ¿Qué es lo que es? O sea, si seguimos la secuencia, en R es un punto, en R2 sería una recta, en R3 sería un plano, en R4 una esfera, que divide algo en 2 partes iguales. ¿Y qué es lo que divide una esfera? ¿Se puede imaginar? Yo tengo una esfera y yo la corto, la divido. ¿Qué es lo que miro en el corte? Un plano. Si yo miro una hoja de R2, lo corto, ¿qué miro en el borde? Una recta. R, lo corto, ¿qué miro? Un punto. R4, lo corto. ¿Qué diablo voy a cortar? ¿Y qué es lo que me va a dar? ¿Se ve? Entonces, un hiperplano, ahí estoy en R4. En una mezcla de planos. Pero ahí para nosotros son, si yo lo veo ahí, son 3 Planos. rectas o 3 planos. Podríamos llegar a decir que son 3 planos, Claro. pero en R4. O sea, son hiperplanos. ¿Cómo se llega a 4? Perdón, en R5. Porque la función va de R2 a R3. Suma la dimensión. Cuando yo tengo una F de R en R, ¿cómo la dibujo? En el plano. ¿Por qué? Porque estoy en R2. Si yo voy de R2 en R, aquí está el XY
y su valor está aquí, el z que es igual a f de x, y. ¿Qué dimensión estoy? 3. Será el cuarta. ¿Sí? Claro, entonces el concepto de hiperplano es eso, ¿sí? No, pero está bien, lo que pasa es que nos dicen es para entender. O sea, es que yo tomo mi espacio y lo divido en dos. ¿Con qué necesito, con qué puedo dividir R en dos partes? Marcando un punto, para dar el inicio de un lado respecto al otro. ¿Cómo divido el plano R2 en dos partes? Lo rasgo con una tijera y creo que tengo en el borde una recta. O sea, una recta divide a R2 en dos partes. ¿Cómo divido una esfera R3? Con un plano. Y ya pasamos al recuadro y jodimos. Es inimaginable. Claro. Pero sí lo podemos manejar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo estamos manejando? En el concepto de que cada variable representa una componente que aporta a un resultado. ¿Sí? ¿Cómo dijo cada variable? Es una componente que aporta a un resultado, que es a f de x, y, z, etc. ¿Sí? Lo que decía yo, cada ingrediente en la receta secreta aporta a la función sabor, por ejemplo. Correcto. O a la función consistencia, ¿sí? O a la función agrado hacia el consumidor. ¿Sí? Entonces, si yo modifico una de esas componentes, ¿qué tanto me modifica el sabor? O el agrado, la aceptación del público. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la jacobiana, que aquí está en cualquier punto. Me piden en un punto, la evalúo y hago el cálculo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien, eso es para ver cómo funciona. Nosotros vamos a ver funciones, nos interesa ese jueguito de qué tanto varía de una función de varias variables a R solamente, para poder medir. ¿Sí? O sea, cada una de las variables va a representar un componente que aporta a un resultado de lo que queremos medir. ¿Sí? Por ejemplo, ya acá. Le cambié el nombre. Supongan que esa es una función, imagínense lo que quieran, ya de cómo se logra, no me interesa, pero tenemos una placa y o una caja, eso, no, XY nomás, ahí, si mejor, más fácil, me salió más fácil, ahí, una placa. Y cuando nosotros, y esa placa la estamos calentando, y esa es la función temperatura. ¿Sí? La pregunta del millón, ¿dónde está el foco de la temperatura con la que estoy calentando? No tengo idea. Pero supongamos que aquí está la llama. ¿Sí? Y esta placa, por esas características de la función, no es uniforme, es una mezcla de metales. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes saben que hay metales que se calientan más que otros. ¿Sí? Por ejemplo, hay metales que se calientan Al toque. al tiro, con un pequeño rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo mido aquí y me muevo para allá? ¿Qué tanto es la temperatura? ¿Cuánto varía? ¿Sí? Entonces, La diferencia de temperatura. claro, estamos en una placa, es plana, es fácil, ¿no es cierto? Sí, pero la función temperatura es esta. ¿Cómo aproximo mi función temperatura en buen agrado? Jacobiano.
Calcule el jacobiano de esa función. Claro, tomen en cuenta que para esa función yo la calculo nomás, si tengo calculadora, máquina, pero es el juego de cómo lo podría hacer más fácil, con una función mucho más simple. Y también podemos definir un punto. No, el jacobiano en cualquier punto, para poder después decirle ya qué pasa, cuál es la temperatura en tal punto y cuál es su... Y ahí vamos a ver la aplicación. Este sería R2R1. Ah, Sería R2R1. de R2 a R. Sí, había pensado en R3, pero habría sido una caja. Pero da lo mismo, agregar una variable. ¿Y puedo dejarla en 10? Dejarlo al lado derecho de la ecuación. No, porque es la t de x igual a tanto. Y a la t es la que quieres calcular el jacobiano. ¿Y qué rama te produce el 10? No, ¿qué va a sacar? Porque la derivada del 10 va a ser 0. Sí, por eso. Una constante. Pero va a quedar en medio de la. No, de sí. Eso no- Cuando tú calculas las derivadas parciales, ese 10 ya desapareció y ya no cuenta. Sí, sí. ¿Qué es lo que representa aquí en esta función es el 10? Es la temperatura mínima que tiene la placa. Como el piso. Claro. O en el origen. ¿Sí? Ven, ahí hablando de metales que se calientan rápido, ahí es donde juegan, ¿no es cierto?, con piezas de motor. Materiales que tengan características que sean relativamente resistentes y que su transferencia de calor sea minimizada. ¿Por qué transferencia del calor? Porque si se calienta él, calienta todo el resto y funde, o sea, y eso haría que muchas piezas que actualmente están incorporadas de plásticos ya no puedan ser de plástico. ¿Se fijan? Entonces, todo un juego de tecnología ahí y un estudio de transferencia de calor. Y la otra es la transferencia mecánica. ¿Sí? Eso significa, ¿no es cierto?, que si yo choco, que él absorba el golpe y no transfiera
el golpe a la pieza de atrás. Eso se llama deformación programada. ¿Sí? Actualmente los automóviles tienen partes, ¿ya?, que tú las tocas y se doblan. Y otras partes que tú les pegáis un martillazo y no les pasa nada. ¿Qué es lo que hacen esas piezas? En conjunto, ¿no es cierto? Cuando reciben un golpe, uno resiste y el otro absorbe la inercia al doblarse. Entonces eso hace que, por eso actualmente uno dice, los autos cada vez son más malos. No, compadre, cada vez son mejores. ¿En qué sentido? Depende la lupa con que lo mires. Están en función de proteger al pasajero. Que se aplaste como acordeón, pero absorbe toda la energía. Antiguamente, ¿y por qué nació eso? Porque antiguamente todos los vehículos eran de fierro sólido resistente. Entonces cuando chocaban, el motor no se aplastaba, se metía para adentro de la cabina y le cortaba las piernas al chofer y todo eso. Ahora es muy difícil que pase eso. Pueden quedar apretados, aprisionados. Pero lo que logran es que a lo más, dentro de la calidad de los vehículos, ¿cierto?, te presionen, pero no te revienten ni te quebren. Y esa es la programación en la deformación. Se llama deformación programada. Tiene puntos débiles y puntos altamente resistentes para que absorben la energía del golpe. ¿Sí? Por eso ustedes ven, o sea, un buen vehículo, cuando hacen los test, lo hacen chocar contra un camión con una defensa dura o contra una pared. Y depende, a 80, 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Y ustedes miren esos test que hay videos, ¿no es cierto? Cuando el vehículo se aplasta y se hace una porquería, miren la cabina del piloto. Si la cabina del piloto le vuela el techo, las puertas saltan, pero no se aplasta, es el mejor vehículo que pueden tener. ¿Por qué? Porque te protege. Si la cuestión es, lo material es reemplazable. Y esa es la filosofía al final de la seguridad. Lo material es reemplazable. La vida, no. ¿Sí? Y antes era muy terrible. Chocaba un camión, compadre, y terminan todos sin piernas. Porque los motores eran rígidos y se metían, llegaban casi hasta la maleta, atravesaban. ¿Sí? Lo mismo, cuando se vuelca el auto, el techo queda para la historia. Pero miren si se hundió o no. Porque si se hundió, te aplastó. Por eso va a ser esa barra de seguridad, que al principio, ¿qué es lo que hacían? Ponían barras rígidas. ¿Sí? Efecto secundario. El automóvil no se aplastaba el techo y rodaban como pelotas. ¿Nunca pensaron en eso? ¿Y qué es más peligroso? En una calle, que rode el auto porque mata peatones, arrasa con todo. O sea, lo que interesa es que se deforme de manera que no alcanza a volcar más de una o dos vueltas. Y después se arrastra y frena la inercia. Entonces, son conceptos mirados desde otro punto de vista. Por eso las motos tienen esa barra a los lados. Es cuando se volcan para que roce eso y no toque la viento. O sea, es un simple concepto de observación que se van perfeccionando. Por eso yo estoy encantado con mi auto. ¿Sí? Sí. ¿Quién tú tienes? No importa mucho. Lo que pasa es que jamás le han fallado esas lucecitas que indican cuando uno va a doblar. Yo veo unos autos súper pitucos y no funcionan, parece. Porque doblan y no prenden la luz atrás. Y el mío jamás me ha fallado la luz.
es una mirada distinta de lo que pasa. Ya, vamos a traer cuento. No, yo tengo un Volvo en todo caso. Nada más. Y por eso, De ahí para arriba. por eso, nada más. ¿Sí? Cuando choque voy a chocar unos 140, así, 160, 180. A morir, ¿no? Ese es para venir para acá, ¿no? ¿Ah? Ese- Si no, ese ese te lo me veo. en el auto. Ese es de los lunes. Eso está bueno. Ya, Sí, justamente. cacho. O para ir a dejar a la lana al paradero. Claro. Sí, bueno. No, lo que pasa es que con todos los tacos norma. ya hace rato que no vengo y como ya no veo mucho, así que lo uso para ir de visita, ¿no? Cacho. Sí. Y no es posible. Porque de por sí encuentro que es relativamente económico para tener un motor de camión. Pero no, venía todos los días para acá, pero llegaba estresado. Yo me voy a veces a las 8, a las 9 de la noche. Cada estresado, yo vivo en Loma, ¿no? Y los tacos, Loma Colorada. Loma Colorada. No, los tacos, mejor seguir durmiendo también. Sí. Ay, pero tampoco puedo, que me pasa siempre. Se pasa, no hasta comer llega. Bueno, después tengo que llamar, vengan a entrarme al, ¿cómo se llaman los pioneros? A la Cunilla. Al coronel, no, pero nunca yo. Siempre, no sé por qué, pero despierto en el escuadrón. Cuando y ahí ya me bajo en la Cunilla. Y no es chiste, ¿eh? Ya, vamos. Entonces, uno no dice nada, pero esta función va de R2 en R, o sea, una matriz de 1 por 3, o sea, un vector así. ¿Sí? Entonces, la derivada respecto a X es 2xy, nada más. No, pues, Y respecto a y, X x cuadrado menos 1 menos 2y. Eso es. ¿Por qué? No. Ah, lo desactivo. Sí. ¿Por qué? Si no hay un balazo. ¿No hay X cuadrado por ahí? O yo estoy mal. Yo estoy mal. Estoy aquí. No, pues se va a ir por 10 cuadrados. Le se va a ir por Estoy derivando respecto a y. el 10 queda 0. Ahora, si tú derivaste un producto, fantástico. Ya te la cogí, ya. Pero a mí me dio 2. Puta. ¿Dónde me quedó la X? Derivado respecto Me a comí la y. X. 2xy. Ah, No no, tiene está más bien. x, 0. Sí, ya me comí la X. Está bien, está bien. Respecto a y, x cuadrado menos 1, eso es 0, Ah, ya. menos 2y. Sorry. El jacobiano, ya, ahora vamos a pedirle un punto. En 3 puntos. O sea, punto suspensivo. Déjame pensar. ¿Cómo sabes qué punto va a tener? No, si a mí se me ocurrió ya. Póngale 1 o 2. Pero eso te va a guardar en el caso que va a Sí, pues el punto no, pues si yo, ya, a mí me interesa un punto. Ah, ¿Sí? En rigor. ¿Sí? En 2, 1. ¿Cuánto va a ser? 4, 1. Creo. Sí. ¿Sí? porque Ya. ¿Dije cómo anotábamos la diferencial? No. Y la calculamos, ¿no es cierto? Al multiplicarla por el otro vector, Sí. calculamos la diferencial, digamos, oficialmente. Adivinen con qué letra se anota. Está retrocediendo. Con razón no había donde yo. Es un ejemplo de que hay también, que lo pueden mirar después ustedes. Por eso estoy haciendo otros. Y son tan fáciles como así. Ahí está, la diferencial con una D. No es como la recta, esa la inventaron los japoneses.
Por eso a la recta le ponemos L. Dada la Alexa. Chiste. Es tan fome que es buena. Claro. Tiene que ser radio, claro. Está bien, ¿no? Sí, pero si no, busca en cualquier libro la recta L. La recta, po. Ya, la diferencial en el 2-1. Entonces eso va a ser 4-1 por x menos 2 y menos 1. Los dos son positivos, pasan a ser negativos. ¿Sí? Y eso me va a dar, y fíjense, esto me da un plano porque esta es de 1 por 2 y esta es de 2 por 1. La multiplicación es legal y el resultado me da 1 por 1, o sea, un número. ¿Sí? Y va a ser 4x menos 8 más y menos 1, o sea, 4x más y menos 9. Pero eso hay que notarlo, ¿no? Y de repente No, yo les digo para que saquen la cuenta a ustedes que lo que tiene que darle es un número, no un vector. Si te da un vector, te equivocaste. Y si no te da un vector, lo más probable es que te haya equivocado, porque te equivocaste con los signos de No, pero eso es un poquito para ir viendo qué es lo que espero que me dé. Se fijan en la anterior, me da una matriz, ¿no es cierto?, de 3 por 2. Al multiplicar por el vector, ¿qué es lo que me va a dar? Un vector de 3 por 1. ¿Sí? Entonces, sea lo que tengo que llegar. Porque de repente me entusiasmo y a todos nos pasa. Y sumo, y sumo, y sumo. Y no, me va a dar un número, ¿no? Si tiene que darme un vector. ¿Se fijan? Es una alerta visual que uno tiene. Disculpe por interrumpirlo, Ya, pues sí. O sea, no sé, Sí, No, sí, estamos en la hora. sí, le caché. No, está bien. no, Sí,